حمدا للرزاق ذو القوة المتين والحبيب المختار نصلي ونسلم عليه أما بعد. Respecto al tema del sustento, muchas personas pasan mucho trabajo, muchos sufrimientos, lo arriesgan todo para poder mejorar sus condiciones económicas y materiales. Y a veces logran conseguir algunas cosas, pero se vuelven pesadillas y le traen más sufrimientos y más problemas y no logran ni disfrutarlo. Respecto a ese tema, Allah subhanahu wa ta'ala dice, ¿acaso ustedes no se dieron cuenta que es Allah subhanahu wa ta'ala quien da o restringe el sustento a quien Él quiere? En otro versículo dice Allah subhanahu wa ta'ala, y ciertamente no existe ningún ser vivo en la tierra sin que el sustento depende de Allah subhanahu wa ta'ala. Y a través de eso Allah subhanahu wa ta'ala nos dio algunas vías para poder acceder al sustento con mucha facilidad, sin mucho trabajo, y que también ese sustento nos llegue con bendición, que es lo más importante, que tenga bendición lo poco que uno logre conseguir y lograr disfrutarlo. Allah subhanahu wa ta'ala dice, primero punto, ordena a tu familia el rezo y manténgate firme en eso. Nosotros no te pediremos sustento, pero será nosotros que te daremos el sustento. Facilitaremos a que el sustento te llegue o logres conseguir el sustento sin pasar mucho trabajo y que tenga bendición lo que tú logras conseguir. Y a través de eso Allah subhanahu wa ta'ala dio un ejemplo, dice, y acuérdase cuando entraba el profeta Zacarías en el santuario y encontraba a María, la madre de Jesús, comiendo. Y la preguntaba, ¿de dónde conseguiste este sustento? Ella le decía siempre, eso viene de Allah subhanahu wa ta'ala. Es un ejemplo de una persona que se mantenía firme en el tema del rezo. En otra historia que pasó entre un hombre con su familia. El hombre salió en su casa para ir a buscar algo de sustento para su familia. Y estuvo afuera hasta la noche, oscureció y no logró conseguir nada. Regresó con las manos vacías en la casa. Y encontró que la mujer hizo dormir los hijos porque tenía mucha hambre y para que no llore, los dejó dormir. Y cuando entró el hombre preguntó, ¿y rezaron? Y la mujer le dijo, no rezaron y están durmiendo. El hombre dijo, levántalo y que venga a rezar. La mujer le dijo, no lo puedo levantar porque si se levanta y con el hambre que tiene va a seguir llorando. Déjalo que duerme. El hombre le dijo, levántalo porque ciertamente quien da sustento es Allah subhanahu wa ta'ala. Él no puede ser que no nos ha dado sustento y nosotros no vamos a rezar. Levántalo que reza, que a través de eso Allah subhanahu wa ta'ala nos facilitará el sustento a lo mejor mañana. Y fue a levantar los niños y vinieron a rezar. Cuando terminaron el rezo, alguien tocó la puerta. Y cuando el padre fue a abrir la puerta, el marido encontró a alguien con una caja de dinero, con un paquete de dinero en su mano. Y le preguntó, ¿de dónde va con ese dinero? El hombre le dijo, eso yo vine para dártelo. Ciertamente yo tenía deuda que yo debía a tu padre, pero nunca he logrado pagarlo hasta se falleció. Hoy quiero meter ese dinero o pagar ese dinero a ti, como deuda que yo debía a tu padre. El hombre cogió el dinero y entró y dijo a la mujer, mira, Dios nos provió a través del rezo. Lo que muestra que mantener el rezo firme, una de las cosas que provee a uno el sustento. Otro punto, Allah subhanahu wa ta'ala dice, y tener temor a Allah subhanahu wa ta'ala. Y dice, y tengan temor a Allah subhanahu wa ta'ala en todo vuestro asunto. Siempre preguntarse, Allah subhanahu wa ta'ala lo agradece, eso uno lo agradece. Dios se queda complacido contigo y también te facilita a que te llegue el sustento sin pasar mucho trabajo y lo bendice lo poco que te va a llegar. En otro versículo Allah subhanahu wa ta'ala dice, y todo lo que también tú recibas, lo que tú tengas de sustento, sembraste y dio buena cosecha, trata también de dar el derecho, una parte de eso, a los necesitados. Había una persona que tenía una finca y cada año que sembraba la finca y viene el tiempo de cosecha, él mandaba a todos los pobres y todos los necesitados de la ciudad a ir en su finca para cosechar ellos primero todo lo que necesita. Y es lo que quedaba, él iba y recogía eso. Pero cuando murió esa persona y los hijos de él cogieron la gerencia, decidieron romper con eso, no dar a los pobres nada. Y Allah subhanahu wa ta'ala dice, cuando llegó el momento de la cosecha, decidieron con la intención de ellos de ir sembrar, cosechar todo sin dar a ningún pobre. Y cuando llegaron, Allah subhanahu wa ta'ala dice, encontraron que todo estaba devastado. Algunos interpretadores dicen que estaba quemado, otros dicen que pasó como aire y destruyó todo, no quedó nada. Dios destruyó todo ese sustento que ellos tanto querían o anhelaban y no querían dar su derecho, como lo hemos mencionado. ¿Qué quiere decir? La generosidad. Ser generoso con los demás hará que Allah subhanahu wa ta'ala también se muestre generoso contigo y abra las puertas de sustento para ti y que logras también aumentar más sustento y ser más exitosos en tus planes, en tus proyectos. Y el éxito también sea algo bendecido que te traiga felicidades. Y dice Allah subhanahu wa ta'ala, y también hay que tratar de pedir mucho perdón a Allah subhanahu wa ta'ala. Eso pasó una historia del profeta Noé, cuando ellos desobedecían a Allah subhanahu wa ta'ala, había empezado a caer sequías,
muchos problemas, pérdida de bienes materiales y todos. Y Allah subhanahu wa ta'ala dijo al profeta Noé, diga a los que pide a Allah subhanahu wa ta'ala perdón. Solamente con eso se abrirán las puertas y ellos recibirán más bendiciones, más sustentos, recibirás fincas, la cosecha dará muchas, o sea, la siembra que ellos dará muchas cosechas, habrá mucha lluvia y tendrás jardines, ellos tendrán jardines y mejorarán sus haciendas y tendrán hijos. Quien tiene problemas de tener hijos tendrá hijos más. Todos esos bienes Dios les dará solamente con pedir perdón a Allah subhanahu wa ta'ala. En un hadith reportado del profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam dice que ciertamente el obstáculo para conseguir éxito o lograr cumplir con planes, lo que obstaculiza eso, la mayoría de los casos son pecados. Pide mucho perdón a Allah subhanahu wa ta'ala por vuestros pecados y eso hará que se desbloquee vuestras situaciones y logra ir adelante, mejorar vuestras situaciones. En otro versículo, para terminar, Allah subhanahu wa ta'ala dice, y diga lo que siempre, lo poco que Allah subhanahu wa ta'ala le va a ir dando, que también se muestre agradecidos. Porque si se muestra desagradecidos, siempre quejándose, no agradece ni lo poco que Dios le da, será un castigo doloroso lo que Dios le va a poner arriba. Más trabajo van a pasar y más sufrimientos. Si siguen siempre quejándose, aunque sea poco, agradecer a Allah subhanahu wa ta'ala y recordar que hay algunos que están en situaciones peor que ni lo poco, ese poco lo han conseguido y decir alhamdulillah y Dios se quedará complacido contigo, abrirá las puertas del sustento para ti. En una historia de las cosas que uno debe dar a los demás, siempre ser generoso, Allah subhanahu wa ta'ala menciona en el Corán, había alguien que se llamaba Karun, que era del pueblo de Moisés. Esa persona, Allah subhanahu wa ta'ala dice, lo habíamos dado una cantidad de bienes materiales que para solamente llevar las llaves de las almacenes que él tenía, se necesitaba 10 hombres con mucha fuerza para poder levantar las llaves de esas almacenes. Y cuando la gente les dijeron, coja un poquito de eso, de tu dinero que tiene, y busca el mejor de la otra vida, como Dios ha sido generoso contigo, muéstrate generoso con los demás. Y él dijo, todo eso no es Dios que me ha dado, eso lo gané por mis propios esfuerzos, no voy a dar nada. Y Dios dice, lo destruimos él y todos sus bienes. Y la tierra se abrió y lo tragó él y todos los bienes que él tenía materiales y los destruimos. Eso es lo que pasa cuando uno no cumple con las cosas que Allah subhanahu wa ta'ala lo ha puesto. Lo que uno tiene se vuelve una pesadilla y te destruye a ti mismo. Y Allah subhanahu wa ta'ala llama la atención también, dice, y no pongan vuestro ojo en las cosas lujosas que tienen las personas que no cumplen con eso. Las personas que no hacen el rezo, ni da a los demás, ni tiene temor a Allah subhanahu wa ta'ala, vive sus vidas como lo cree. Y tú ves que Allah subhanahu wa ta'ala le sigue aumentando riqueza y bienes materiales. No pongas tus ojos con envidia queriendo esas cosas, porque ciertamente ese es para destruirlo a ellos. Sea lo que ve, cuando ve a una persona que no cumple con esas cosas, pero sigue teniendo como éxito en tus ojos, pareciendo como éxito, Allah subhanahu wa ta'ala dice, es maldición que lo estamos dando para poder destruirlo sin que se diera cuenta. En otro versículo, Allah subhanahu wa ta'ala dice, y el pueblo, aquí daba historia de un pueblo pasado, y cuando ese pueblo se olvidó de todo lo que hemos había dado, no que se olvidó, sino se hicieron los olvidados, que se olvidaron de todas las administraciones que les dieron, se olvidaron de todos los mandamientos que Dios pidió y se metieron en su mundo viviendo la vida lujoso como él lo creía. Allah subhanahu wa ta'ala dice, lo abrimos las puertas de los sustentos. Tenía muchas fincas, mucho dinero, muchas cosas materiales en abundancia. Lo dimos eso en abundancia. No para que él gozara o disfrutara, sino para destruirlo. Y Allah subhanahu wa ta'ala dice, y lo cogimos ellos, o sea, lo destruimos de sorpresa sin que se dieran cuenta. Y por la mañana amanecieron aniquilados. Lo que quiero decir, cuando uno ve que consigue sustento o logra conseguir algo sin cumplir ninguna de esas cosas, que tenga miedo o se preocupe, porque lo que viene detrás de eso es una destrucción o una maldición. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.